Héroes con nombre y apellido. Malvinas, estos héroes no son NN, son reconocidos absolutamente por todos y buscados también por todos. ¿Por qué? Porque como veíamos hoy en una nota con la hermana de un excombatiente, decía que este chico como que había perdido su juventud, su adolescencia, había dejado todo en la isla. Bueno, nosotros a través de la pantalla de Crónica vamos a encarar un fin de semana que tiene que ver más bien con el recuerdo, con toda la gesta, con todo lo que sucedió en aquellas islas que son nuestras, obviamente. Y para eso vamos a comenzar presentando a 3 excombatientes que están aquí en este living. Están conmigo y están dispuestos a hablar de todo. Lo que vos querés preguntarles es lo que yo les voy a transmitir. Es una entrevista que no tiene pactado absolutamente nada. Recién lo conversábamos, decíamos, lo más lindo es lo que sale de lo espontáneo, porque es la manera en que vos lo vas a poder vivir y compartir a través de esta pantalla. Estamos con Ramón Robles, soldado conscripto, clase 1962. Ramón, un gusto tenerte aquí. También tenemos a Rubén Ramírez, clase 63. Rubén, muchísimo gusto. Igualmente. Me habían puesto clase 53. Me parece que me mantengo bien. Nos habíamos equivocado. Y tenemos a Fernando Préstamo, soldado clase 1962. Fernando, un gusto tenerte. Bueno, ustedes saben que mañana se cumplen 35 años. ¿Quién mejor que ustedes, que estuvieron en el campo de batalla, en combate, para recordar y para hacernos revivir algunos momentos de gloria? ¿Por qué no decirlo de gloria? Porque no tiene que ver con la derrota, con la claudicación, tiene que ver con la gesta en sí. Y ustedes son los protagonistas. Por ejemplo, yo tengo aquí, Ramón, vos sos pertenecías al GA Aerot 4, que me llamó mucho la atención. ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Bueno, eso es una unidad de paracaidistas, sí, con asiento en La Calera, que se llama Grupo de Artillería Aerotransportado 4. O sea, nosotros éramos un grupo de artillería normal, pero además éramos paracaidistas. Obviamente a Malvinas no saltamos. Fuimos transportados en avión como todos los compañeros. Sí, sí, sí. Pero nuestra unidad es una unidad especial de paracaidismo. Estaban preparados para eso. Y nosotros teníamos una preparación bastante buena por el hecho de que hacíamos, aparte de lo normal que hacía cualquier soldado, nosotros teníamos la obligación de estar más entrenados porque éramos paracaidistas. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 20 años. 20 años. ¿Estabas preparado para ir a un lugar, un campo de operaciones como este? Yo creo que ni siquiera la dirección de los militares estaban preparados porque nunca habían combatido en una guerra para un enemigo extranjero. Y creo que muchos de nosotros nos convertimos y estamos orgullosos de nuestro bautismo de fuego en el campo de combate. O sea, preparados estábamos para cuando salíamos al campo a tirar en la montaña, pero vos tirás en la montaña con el cañón y del otro lado no te tira nadie. Claro. Acá del otro lado tiraban. Recibían respuestas. Y bastante. Bueno, Rubén, contanos vos, sos del logístico de Comodoro Rivadavia. Batallón Logístico 9 Comodoro Rivadavia, Chubut. En la provincia de Chubut. En la provincia de Chubut, a quien le mandamos un saludo por estos momentos tan difíciles que están pasando. Sí, donde me tocó en 1982 hacer el servicio militar, soldado clase 63. Había entrado en febrero del 63, en febrero del 82 a hacer el servicio militar. Y es la unidad, dice ya la palabra, de apoyo logístico, donde estaban los camiones, donde hacía la distribución en Malvinas también. Nosotros llegamos el 4 de abril por la distancia que hay de Comodoro a Malvinas, ¿no? Donde, bueno, una de las primeras unidades que llegaron por la cercanía, donde estuvimos también en Modibruc a partir del 4 de abril de 1982. ¿Vos creés lo mismo que nos decía Ramón respecto de aquellos que comandaban estas operaciones en cuanto a la falta de experiencia que tenían? Bueno, hay dos palabras que siempre la escucho de un veterano de guerra, Eduardo Cerruti: la guerra, la imprevisión e improvisación. Y no solamente a 35 años de la gesta, sino que se demuestra hoy que han hecho cosas que la verdad no se entienden cómo, con todo ese desastre que hicieron,
estratégico. Y bueno, nosotros como soldados, la verdad que no lo decimos nosotros, lo dicen los libros ingleses, Julian Thompson de No Picnic, cuando le dijeron, ¿dónde queda Malvinas? Ay, bueno, vamos de picnic, y el picnic le salió muy caro. Entonces, eso está reflejado en los libros de ellos, donde dicen la feroz batalla que han librado los soldados argentinos, Sí. soldados conscriptos que hacían el servicio militar Sí. voluntariamente, donde nos sentimos orgullosos de haber pertenecido y de haber defendido, y que no somos CNN ni somos víctimas de la dictadura bajo ningún punto de vista, porque era una ley de Julio Argentino Roca hacer el servicio militar para defender nuestra patria. Totalmente. Y nos tocó, y con orgullo lo decimos hoy a 35 años, que sigo orgulloso por los compañeros que tengo, veteranos de guerra, por lo que han hecho y lo que han dado. Acá hay 3 ejemplos que han estado en el campo de batalla. De miles. De miles. 14.000, 3 ejemplos. Bien, y Fernando de Tablada, De Regimiento 3. contanos 3 cuál de era, Tablada. cuál era tu misión, cuál era tu... Bueno, yo llegué con el Regimiento 3 el 13 de abril a Malvinas, pero a los 10 días fui trasladado al Escuadrón de Caballería Blindada. Y ahí estuve haciendo todas las guardias nocturnas con los jeep, recibiendo casi 32 días de bombardeo. No entré en combate, como ha pasado con el compañero, pero sí, bueno, me ha tocado el bombardeo naval y el bombardeo terrestre, que no es nada fácil de sobrellevarlo, pero bueno, también lo que decían los compañeros, que nosotros somos soldados cumpliendo el servicio militar obligatorio, que nos tocó defender la patria, que nos tocó afrontar una situación difícil, que la afrontamos con valor, que la afrontamos con orgullo de haberlo hecho, de haber representado al pueblo argentino. Nosotros no representamos a la dictadura, nosotros representamos al pueblo, somos los soldados del pueblo. Absolutamente. Y que una de las cosas que más nos duele a nosotros es la desmalvinización que hay desde que volvimos de la guerra. Fue instantáneamente, apenas volvimos, en que empezaron con la victimización, con las distintas películas que hemos visto, Chicos de la Guerra, Iluminados por el Fuego, un montón de cosas, mostrándonos como chicos. Y en realidad uno se pone a analizar el mundo. Los soldados del mundo tienen entre 17 y 19 años. Sí. Ya estamos dentro del contexto. Pero además vos podés entrar a la guerra como un chico de 17 años y al día siguiente sos un adulto de 17 Sí, volvés años. como un muchacho de 40 años. En realidad es eso, ¿no? Uno Por pierde... eso yo lo decía, lo contaba la hermana de un excombatiente, que decía que las ilusiones, la adolescencia y todo, las dejó en una trinchera este chico. Sí, a nosotros lo que más nos costó es, de la vuelta, la posguerra que nos dio primero los militares, queriendo silenciarnos, recomendándonos mantener el silencio, con lo cual, gracias a Dios, Claro. que no le hicimos caso, pero también la democracia, que nos tuvo olvidados muchos años, reconocidos a medias. Toda la legislación vigente que hay es bajo trabajo de todos los compañeros. Sí, ninguno. Nunca, en casos muy aislados, que haya un político que se le haya ocurrido escribir un solo párrafo de cualquier reconocimiento que tengamos. Vos sabés que yo particularmente no quisiera, sobre todo un día como hoy, 35 años se cumplen mañana, no quisiera politizar este tema, pero a veces es inevitable. Yo quiero contarles algo. Yo hice el servicio militar antes que ustedes. Soy más viejo. Y me acuerdo que me daban para hacer una guardia un fusil Garand Beretta. Yo apuntaba para allá y la bala salía para allá. ¿Con esas armas fueron ustedes a la guerra? No. Nosotros, por lo menos en nuestra unidad, un tiempo antes, no sabemos por qué, fuimos a Santa Fe a buscar fusiles nuevos. Nosotros teníamos Falparac, como éramos Sí, paracaidistas, teníamos Falparac. Y como decían los compañeros, yo me siento orgulloso porque la unidad nuestra, el jefe de unidad, formó a todos, absolutamente a todos, y preguntó quién quería ir y quién no. Ah, mira. Y O sea que además de bien equipados estaban lo que bien se entrenados. quisieron quedar, se corrieron a un costado y les aseguraron que nunca iban a tener ningún tipo de represalia. Obviamente que no en todos lados pasó eso, somos conscientes. Sí. Y nuestra unidad, por ejemplo, estuvo en distintos frentes. Tuvimos un sector, batería A y batería B, en Darwin.
una parte de la batería A fue a Montevideo y otra parte estuvo en Sapperhill. O sea, todo el conjunto del grupo, que nosotros teníamos 18 o 20 cañones, todo el conjunto del grupo combatió en algún momento, sí, porque tenía que estar en distintos lugares. Hay unidades que por ahí quedaron acantonadas en algún lugar y mandaron una sección adelante y los demás se quedaron atrás, no tuvieron la suerte, tampoco es que no quisieron, no tuvieron la suerte. Sí, bueno, de cualquier manera están en combate. Las bombas te caen igual. Por eso te digo. En la isla cayeron bombas en todos los sectores. Por eso. La artillería naval hizo desastre. Nosotros, en la parte donde estuve yo, que fue en Sapperhill, nosotros recibimos 5.000 tiros de artillería y tenemos solamente 3 caídos. Solamente 3 caídos con 5.000 tiros de artillería sobre la posición. Algo habremos aprendido, ¿no? Los jefes, vos tenías el cañón un ratito ahí, a los 2 minutos te lo hacían correr para el otro lado. Y vos decías, en ese momento te daba bronca. Hoy vos decís, bueno, me salvé por eso. Voy a hacer una pregunta, les decía, el que quiere la contesta. Yo decía que no quería politizar, porque realmente hoy es un homenaje a ustedes. Es un homenaje al intento de recuperación de algo que nos pertenece, que en realidad solamente por plataforma marina, sin ir más lejos, nos pertenece. Pero bueno, la pregunta que quería hacerles y que seguramente todo el mundo se está preguntando en este momento es, ¿por qué los escondieron? Bueno, había una orden. ¿Pero por qué? Porque la orden existió, obviamente. A ver, existe un pensador francés que ha venido acá a la Argentina, que lo ha traído en su momento Alfonsín, que se llamaba Alain Rouquier. Rouquier venía a recomendarle al gobierno de Alfonsín que había que hacer que la población olvidara Malvinas. ¿Por qué? Porque Malvinas es un tema que aúna a todos los argentinos, sin distinción política, a todos por igual. Tienes razón. Entonces había que olvidar Malvinas, y una de las patas de olvidar Malvinas era escondernos a nosotros. Claro, pero aparte había más políticos, si se quiere. Nosotros veníamos 30 de marzo, tenemos que remitirnos un poco a la historia. Dale. 30 de marzo, la CGT, la coordinadora de sindicatos y todo el mundo a la calle luchando contra la dictadura. 30 de marzo. 2 de abril, el pueblo vivando a Galtieri. Totalmente. Entonces, alguien que piensa un poquito dice, ¿qué es lo que le queda a los militares para seguir unidos y seguir teniendo el apoyo del pueblo? Una guerra. La guerra. El error más grande que comete la cúpula militar es escondernos. Si la cúpula militar hubiera hecho lo mismo que hicieron en Francia con Napoleón, cuando volvió derrotado, nos hubiera hecho desfilar, o nos hubiera hecho recibir por el pueblo, por más derrotado que fuera, la cosa sería distinta. Totalmente. Nosotros en Puerto Madryn hay una nota muy linda, que cada vez que la leemos lloramos, que es el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Cuando llega el Canberra a Puerto Madryn bajan 4.800 soldados. La cúpula militar nos mete en camiones, nos cierra, nos mete como si fuera en un frasco y nos esconde. En algunos galpones que estuvimos escondidos, los compañeros se escaparon y fueron a la casa de... el pueblo lo agarraba y lo llevaba a darle de comer y a bañarlo. Y cuando nos trajeron acá, nos trajeron de noche, escondidos, qué sé yo. Y ahí empieza. Entonces, cuando asume la democracia, ¿cómo destruyen a las Fuerzas Armadas? Primero, machacándole la derrota. A nosotros nos decían que éramos la cola de la dictadura. Inclusive han llegado algunos políticos a decirnos que nosotros somos los culpables de la derrota, cuando nosotros lo único que hacíamos era cumplir órdenes. Y así sucesivamente. El gobierno de Alfonsín fue el mejor gobierno democrático que puede haber habido, porque implantó la democracia, etcétera, etcétera. Para los excombatientes fue el peor gobierno que hubo. Por esto que nos estaban contando. Nunca nos reconoció nada, nunca nos atendieron, ni siquiera nos dieron o sea, hay una ley que la hicimos nosotros, que es la ley 2309, que en el artículo 4 dice que nos tendrían que hacer una revisación médica. La sacamos en el 84 la ley. Nunca la promulgaron. Perdóname que te interrumpa. Con respecto a este tema te voy a hacer una pregunta no muy agradable, pero
se me ocurre y me parece que te la tengo que hacer. Justamente por esto que dijimos, de nada, Nada preparado. planeado, nada preparado. Sí. ¿No creen ustedes que a lo mejor esto que vos me estás contando de Alfonsín tiene que ver precisamente con que en ese momento la vista de la política estaba puesta precisamente en la mala actuación de los militares, pero en el conjunto, no en Malvinas, sino en la expropiación de chicos? Claro, y lógicamente ustedes fueron, no sé si se me permite la palabra, ninguneados. Porque lo otro ocupó... Nos culparon a nosotros, o sea, como te dije antes, nos acusaban de ser la cola de la dictadura. No tuvieron la capacidad para separar la problemática de los años de plomo que había sufrido el país y la población con nosotros, jóvenes, que nos habíamos convertido en hombres después de pelear contra la OTAN. Sí. O sea, ahí está el error. El error es que nos metieron en la misma bolsa a nosotros. Y así fue hasta con Menem y fue con todo el mundo, con todo el mundo. Quisiera volver a la parte emotiva un poquitito, si me permiten. La parte personal, las vivencias de cada uno. Por ejemplo, recién estaba escuchando que vos me comentabas, perdón que miren los nombres acá. No, por favor, Fernando. Estaba escuchando que me comentabas que vos hacías guardias nocturnas. Sí. ¿Se puede describir lo que se siente cuando no sabes en qué momento te va a caer una bomba en la cabeza? Los primeros días, miedo, incertidumbre. Después ese miedo se empieza a transformar en valor y en saber lo que uno tiene que hacer. A mí me pasa lo mismo que a Ramón. Yo ingresé al servicio militar en marzo del 81. Yo había tenido una muy buena preparación durante 43 días en los bosques de Seiza y yo no sé si había pensamiento de esto o no, pero la preparación había sido muy buena. Y todo eso que uno había aprendido ahí, que se enojaba en ese momento cuando venían y te pisaban los talones porque no lo bajabas bien y esto y aquello, son las cosas que después uno empezó a rememorar en su cabeza y empezó a hacernos salvar la vida, ¿no? Y uno después se acostumbra a vivir, a comer, a dormir con las bombas. Yo el primer día, la primera bomba fue un bombardeo aéreo, una bomba de 600 kilos, una bomba muy grande que hizo un carácter impresionante. Estaba enfrente de donde estabas vos, del otro lado, y estábamos por comer, ¿no? Y tiramos todo. Uno gritaba cuerpo a tierra y nos tirábamos cuerpo a tierra dentro de un lugar asado. O sea, después otro dijo, no, mejor afuera, y empezamos a salir todo por una puertita. Bueno, era todo incertidumbre y sin saber qué hacer. Cuando todo eso pasó y que vimos que bueno, no había heridos, que estaba todo bien, recogimos los fideos que habíamos tirado, los lavamos con agua caliente y nos los comimos, porque era lo único que había. Entonces ahí empezamos de alguna manera a empezar a tomar conciencia de lo que íbamos a tener que vivir. Y de lo que era una guerra. Y de lo que era una guerra. Porque uno, ¿no?, en estos casos que nos pasaba a nosotros, que éramos ellos, Ramón y Fernando, tienen como siempre decimos, los clases 63, no hicimos la conscripción, nos tocó estar en otra situación, al menos en lo personal una envidia sana, porque uno sabía que tenía que ser el servicio militar y uno los veía, en mi caso, ¿no?, verlos a ellos vestidos de gala que salían, tenía otros vecinos amigos de clase 62 donde yo lo veía y digo, uy, el año que viene voy a estar yo, y nunca pude usar esa vestimenta con la que salían ellos, porque nos tocó justo ir a Malvinas a defender a la patria, y creo que todo esto también tiene que conllevar a lo que decía Ramón en relación a que se hicieron las instituciones, porque allá por 1983, 84, 85, algunos no sé si recordarán a Dante Caputo, que también quería ser secretario general de la ONU. De la ONU, sí. Y donde tuvo una palabra poco feliz con respecto a Malvinas, porque hubo periodistas que le preguntaron, y dice, este no es el momento para hablar de Malvinas. Y creo que eso también es importante. Algo parecido a lo de Malcorra hace poquito tiempo. Tenemos mala suerte en ese aspecto. En ese sentido, creo que yo, con todo el respeto que se me merece Donald Trump, a quien no conozco, a quien hablo por lo dicen que lo han defenestrado, le dijeron de todo, pero tiene a su veterano de guerra en el Departamento de Estado Nacional. Sus veteranos de guerra, que son, como quieran llamarlo,
a aquellos que van a tomar algunos terrenos que no les corresponden, y nosotros fuimos a recuperar lo que es nuestro. Porque hay periodistas que dicen tomamos o invadimos. Hoy a 35 años lo escucho. Invadimos nada, tomamos nada. Estamos recuperando lo que es nuestro, como dijiste vos recién, Claudio, del tema de la plataforma. Y se hicieron las instituciones, grandes instituciones. Ramón es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Matanza, un distrito con más de 600 veteranos de guerra, donde uno los ve siempre ahí a Presto, Lanús, Varela. Yo soy de San Vicente, provincia de Buenos Aires, donde, bueno, se han hecho esas instituciones que hicieron todas las leyes, como dijo Fernando, que tuvimos que aprender de golpe y porrazo, y con amigos abogados, ¿no? Porque costó mucho tener esto. Y también quiero rescatar algo que sería importante, que no le mentan a la sociedad con respecto a los soldados que estuvieron movilizados, que es un tema que también nos duele, porque les mienten a la gente. Contanos, por favor. Porque aquellos que estuvieron haciendo el servicio, como me tocó a mí viajar a Comodoro Rivadavia, a Chubut, tengo compañeros que viajaron, pero no fueron a Malvinas. Y después de 25 años empezaron a reclamar, a ver una puerta para hacer un reclamo, que no le corresponde. Porque ¿esa es una de las divisiones que hay, perdón, entre los llamados veteranos de Malvinas? No, divisiones no. Bueno, no podemos tener división. Los reclamos, en cuanto a los reclamos me refiero. No podemos tener división con un sector que no nos pertenece. O sea, estos muchachos son movilizados al sur del continente. Estuvieron cuidando la plataforma continental en el sur del continente. Esto es otra cosa. Nosotros somos combatientes. Que tenemos distintas visiones, como dijiste, políticamente, que tenemos distintas visiones en el ámbito malvinero, no lo vamos a negar, el país tiene distintas visiones. Sí, sí. Nosotros nos consideramos soldados de San Martín que defendimos la bandera de Belgrano. Hay otros compañeros, hay un sector minúsculo que se consideran víctimas de la dictadura. Ya está. Clarísimo. Nosotros decimos que nuestros compañeros, si bien hay que identificarlo, estamos de acuerdo porque apoyamos a la Comisión de Familiares, si bien hay que identificarlo en Malvinas y ponerle a cada tumba el nombre que corresponda, el tratamiento no tiene que ser como NN, porque no, los NN son los que fueron desaparecidos, los que tiraron al mar, etcétera, etcétera. Y no puede ser que una persona tan respetable como Nora Cortiña salga a declarar que tiraban a nuestros compañeros al mar. No puede ser que ella, con lo que sufrió en su vida, nos mezcla a nosotros en una bolsa. ¿Será, pienso yo a veces, que el sufrimiento te nubla otros pensamientos? Seguramente. O alguien, la señora tiene 80 años, por eso alguien le está comiendo el coco. Y sí, pero viste que a veces uno dice, yo escucho declaraciones, volviendo a lo de Malcorra, si querés, yo escucho declaraciones, yo digo, bueno, a lo mejor está viviendo un momento político muy estresante, terrible, porque ella quería ser representante, claro, correcto. Digo, a lo mejor eso te obnubila, te nubla, no te permite decir, te hace decir cosas poco afortunadas, y no creo que esté mal asesorada. Ella dice cosas políticamente correctas para ella. O sea, declara lo que le conviene a ella. ¿Pero y Nora Cortiña? Yo sigo sosteniendo, yo creo que Nora Cortiña fue asesorada por este grupo minúsculo que digo yo, que no son más de 50 personas, que ellos quieren ser víctimas de la dictadura porque ellos consideran que a través de ser víctimas de la dictadura van a cobrar una indemnización o algo por el estilo. Sí. Es todo económico. En el fondo es todo plata. Nosotros queremos trascender la historia. No buscamos plata. Queremos trascender la historia. Y por eso le venimos discutiendo al gobierno actual, desde que asumió, a que democratice la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra y a que nos deje elegir a nuestros representantes. Aparte, sobre todo el presidente Macri, que, digamos, tan americanizado parece. Vos sabés que en Estados Unidos funciona una asociación de veteranos de guerra que funciona, es un violín. No solamente en la parte salud, porque tienen una rehabilitación, un hospital especial. Un hospital especial, los Veteran Wars, sino también en la parte social. En cuanto a la sociedad, toda aquella persona que quede discapacitado, que tenga un problema, luego de haber participado en un conflicto. Claro, un conflicto,
es atendida por el Estado. Sí, Estados Unidos también tiene una ley de clasificación, que sería el deber del Estado y de los políticos llegar a esa conclusión para clasificar toda la cuestión Malvinas. Cuando hablo de toda la cuestión Malvinas, incluye a los movilizados. Entonces, le daría un bar a cada uno. Claro. ¿No? Uno diría, bueno, categoría A serían los caídos en Malvinas, la categoría B serían los heridos en combate, la categoría C los prisioneros de guerra, y así sucesivamente, porque nosotros tenemos la idea de que Malvinas no nos ocurrió solo a nosotros, le ocurrió a todo el pueblo argentino. Pero absolutamente. Hasta yo escuchaba hace 48 horas a la gobernadora decir que ella era una nena chiquita en una escuela y que escribía cartas Sí. a los veteranos, como le ha pasado a muchos argentinos. Sí. Y a veces nosotros no tenemos la oportunidad de decirle gracias a todos esos argentinos que escribieron cartas, decirle que esas cartas las recibíamos y las leíamos. Eso es la película, otra parte que les iba a preguntar. Que hay una película que es Cartas de Malvinas. Un corto. Sí, un corto. Yo entrevisté al director, Sí, a la persona que lo hizo, y nos contó la historia de la mujer. Y él. nosotros leíamos esas cartas y eran una compañía. Pero también esas cartas venían con el papel de carta para que nosotros podamos contestar. Contexto difícil de explicarle a los muchachos jóvenes hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Que la comunicación Hoy vendrían con abierta. una compu. Claro. Pero ese papel nosotros lo teníamos que usar para escribirle a nuestra familia. Claro. Por eso no contestábamos muchas veces las cartas. Y esa era otra de las preguntas que quería hacer. Me la dejaste picando, lo tengo Bueno. que hacer. Recién te preguntaba a vos qué se siente estando con bombas que te pueden explotar en la cabeza una noche haciendo otra actividad y escuchando las bombas. La otra pregunta es, ya somos, no sé ustedes, padres, somos Sí, padres. sí. Bueno, Algunos son abuelos. viste que nosotros decimos, nuestros hijos no nos dan bolilla, esto, aquello. Es verdad. No nos dan bolilla. No nos dan bolilla. Estando ahí, en el teatro de operaciones, en estas circunstancias, ¿se piensa en los padres, en la Sí, familia? en lo único. Lo único y lo más Padre. fundamental en ¿De esa qué manera? parte. Pero, ¿de qué manera se piensa? Para, a veces, ahora como padres, Yo tengo una frase de esos momentos cuando estábamos en grupos antes del 1 de mayo, en la espera que desespera, donde nos juntábamos, tomábamos mate, que torta frita, que se hacía cualquier cosa para pasar los momentos. Y yo siempre decía, y se va a reír Ramón porque me encarga por porteño, dame 4 horas sentado en 9 de julio y Corriente y vuelvo. Nosotros, a mí la personal me toca que por suerte tengo a mi mamá, hace poco perdí a mi papá, tengo mis hermanos, que fueron pilares importantes y fundamentales. Ahí han llegado cartas de ellos en Malvinas. Fue muy importante estar ahí, que ellos tener esas cartas en ese momento. Es por eso que también con relación a la familia, que fue importante, una base importante, es que las mujeres de Malvinas, por ejemplo, tenemos las enfermeras de Malvinas, que muy pocos se acuerdan de ellas, pero estuvieron, y siempre uno escucha, nos tocaba ahí hablar siempre de mamá, ¿no? Las mujeres fueron muy importantes, como lo es hoy, a 35 años uno que tiene su familia, su pareja, la mujer que nos acompaña, la que está al lado nuestro, que nos soporta, que nos aguanta, porque con tanto Ramón, Fernando y yo nos toca ser dirigentes hoy de Malvinas para, como decías recién, dar la voz de Malvinas en todos lados. Damos charla de Malvinas en las escuelas, dejando lo más importante, ¿no? No es la guerra en sí, que no es buena ni para uno ni para el otro, sino los valores que vos recién preguntabas, esos valores que lamentablemente se han perdido, ese sentimiento al himno nacional, que muchas veces... las discusiones que tengo, las muchas discusiones. veces con Ramón nos miramos, vemos a los directivos, a los maestros que... No saben cantar la marcha. No cantan con orgullo. No, exactamente. No cantan con orgullo. En voz bajita como con miedo. Como te decían en el ejército, a viva voz. No, viva voz. No cantan a viva voz. Exactamente. Con respecto a las madres de nuestras mientras estábamos en Malvinas, yo creo que ellas también vivieron la guerra. Claro, bueno, sí, obvio. Y hubo varias madres que se murieron cuando nosotros volvimos porque nadie les había avisado que su hijo había caído en combate y por ahí cuando llegaron a golpear la puerta le agarró un ataque al corazón.
Ustedes fueron convocados, estaban haciendo el servicio militar. Sí, yo había entendido. ¿Los llaman para ir a tomar un tren o subirse? ¿No les dicen para qué? ¿O ya sabían para qué? No, ya sabíamos. No, nosotros ya No. El servicio militar es así. Se hace un sorteo un año antes. O sea, esta ley que venía de Julio, todos Bueno, sabíamos. hizo el servicio No, yo lo hice, pero explícalo Pero, igual. está bien. Explícalo igual. Sí, Entonces, sí. porque el otro día en Moreno estaba el cuadrito de las... Y bueno, y miramos, porque veíamos Canal, Crónica, en los diarios de Crónica, está el número de orden y de sorteo, donde estábamos esperando ahí que termine, ¿qué sorteo? Tal número, te tocó tal número, va a ser bajo, va a ser alto. Sí, y era una esperar, eran algunos seguramente no les interesaba, pero había otros que sí nos interesaba. Algunos iban a lotería. A lotería, sí, presencial. especial. Yo ya lo había hecho, el servicio militar, y después de saber mi número, 923. Marina. Sí, Ya sabíamos todo. Pero igual, más allá de eso, más allá de conocer el número, después durante años seguía viendo los sorteos para ver qué me hubiera tocado con el número de documento. Nunca me salvaba, ¿eh? Vos Nunca, imagínate no. una cosa. Nosotros Yo que juego al recorremos- loto y quedo debiendo. que recorremos los centros, porque yo soy el secretario de la Federación de la Provincia. Sí. Entonces recorremos todos los centros de la provincia. En el 80% de los centros hay un cuadrito de Crónica, del diario Crónica, con el número de sorteo de la clase 62 Y 63. y 63. Mirá vos. En todos lados está ese cuadro guardado como un tesoro. Para nosotros es para un- ver qué número te tocaba. Era todo un acontecimiento. Muchachos, volviendo al teatro de operaciones, así le llamaban y así estábamos acostumbrados a escuchar por la radio. Hunden al crucero General Belgrano. ¿Cómo les llega esa noticia a ustedes? Yo en particular me entero a través de una radio que tenía un compañero que escuchaba Radio Uruguay. Sí. Personalmente a los que estábamos en el grupo, ahí dijimos, Empezó la guerra. esto es verdad. Ujú. Porque el 1 de mayo pasaron unos aviones, a nosotros nos bombardearon, no sé yo, pero siempre estaba la esperanza de que no iba a haber combate. Porque, seamos sinceros, hoy tenemos 55 años y la vemos desde otro lado. Pero en ese momento estábamos eufóricos al principio, que queríamos, lo vamos a morder, lo vamos a comer y qué sé yo. Sí. Ahora cuando... Como todo el pueblo, te aclaro. Claro, Ustedes estaban allá y los que estábamos acá. Yo siempre era lo digo, mismo. cuando discuto, voy a cambiar un segundito el tema, cuando discuto con alguna gente siempre le digo, no acusen solamente a los militares, porque si ustedes se hubieran movilizado a la Plaza de Mayo en contra de la guerra, a nosotros nos traían. Ustedes nos mandaron chocolate, nos mandaron abrigo, nos mandaron cartas, y en todas las cartas nos decían aguante que lo estamos apoyando. Sí. Nunca nos mandaron un bote para que nos vengamos. Entonces, toda esa plaza también nos mandó a la guerra. ¿Puedo decir algo? ¿Me permite? Sí, cómo no. Y siempre hablando con altura y con respeto, por supuesto. Vos sabés que nos habían lavado la cabeza porque a nosotros Obvio. nos vendían Obvio. otra cosa. Obvio. A nosotros nos vendían que la guerra ya era nuestra, que las Malvinas eran nuestras de nuevo, que la bandera estaba plantada, que no la íbamos a descolgar nunca, que izaron la... Y nosotros estábamos con esa información. Claro, el que tenía acceso a otras radios o recibía información del exterior sabía que era mentira, pero eran muy pocos. Sí, era mentira desde el punto de vista de que estábamos peleando contra la OTAN. Claro, En obviamente. realidad, lo que fue la situación en Malvinas fue promisoria. Tampoco podemos pedir que los canales de televisión que informaban en ese momento, los periodistas que informaban de Malvinas, pudieran decir toda la verdad de lo que estaba ocurriendo, porque era información ¿Sabés qué me clasificada. estoy acordando? Hubo Pero- muchas cosas raras. Incluso un periodista, a quien no voy a nombrar, que después de Malvinas desapareció, no fue más periodista. Y estuvo en el teatro de operaciones. Sí, sí, Hubo sí. muchas cosas raras después de esto. Pero hay una Estoy cosa acordando- que, a ver, si nosotros miramos la historia un poquito más atrás, ¿cuándo se para la guerra de Vietnam? Y Cuando el periodismo empieza a blanquear la cantidad de muertos que tienen los yanquis Sí. en Vietnam y el pueblo sale a pedir que se pero pare te la iba a guerra. decir eso, pero el periodismo a través de otro, digamos, de otro, la información que recababan era de otros periodistas internacionales de otros países, no Pero en tenían todos ellos. los países que están en guerra, el gobierno que está en esa guerra Sí. los obliga a que no tienen que desmoralizar a la tropa. Exacto. Claro. Entonces tienen que mentir. No Obligadamente. pueden decir la verdad.
Pero es una ley de toda la guerra. Vos te ponés a leer No, tenés razón. sobre la guerra chechena, te ponés a leer Irak, sobre lo triste de Irak. esto es que Siempre van ganando. Lo triste de esto es que se sostenga. Yo te voy a tocar un tema que nombraste vos, que es el Belgrano, ¿no? Está como latiguillo general. No, el Belgrano estaba dentro de la zona de exclusión. La zona de exclusión era arbitraria, era impuesta por Gran Bretaña, no era una zona de exclusión acordada bilateralmente. Cosa. Entonces, y ahí entramos en el tema del Belgrano. El Belgrano es un crimen de guerra. ¿Por qué es un crimen de guerra? Por las convenciones de Ginebra. Claro. Uso desmedido de la fuerza. El submarino que lo ataca tenía misiles para averiar, sin embargo tiró los de destrucción. Con uno solo lo hubiese dejado fuera de combate, le siguió tirando hasta que lo hundió. El no rescate de los sobrevivientes, la amenaza que significaba el Belgrano en ese lugar para la flota británica, absolutamente ninguna. O sea, todas esas cosas están tipificadas dentro de los convenios de Ginebra. Entonces, ahí es donde nosotros decimos dónde estuvieron los derechos humanos para reclamar por estos compañeros. Y lo último que pasó fue que se le pidió en el año pasado una declaración de certeza a la justicia con respecto a esto. El juez le da intervención a la Cancillería. A ver, yo no puedo pensar que gente que está en la Cancillería sea ignorante de esto. No pueden contestar que no pueden avalar ese reclamo, acompañar a esos familiares en el reclamo en Ginebra, porque lastimarían las relaciones bilaterales. Sin verdad y sin justicia, nada termina. No, obviamente. Sigue la herida abierta. Además, vos dijiste las dos palabras, sin verdad no hay justicia. Ninguna relación bilateral, relación carnal, como le quieran llamar, puede estar por arriba de un convenio internacional. Ninguna. A ver, los primeros reclamos por crímenes de guerra se presentaron en el Juzgado de Tierra del Fuego a la jueza Liliana Herráez de Andino. Lo único que hizo desde el año 90 y pico que se hizo la primera presentación hasta hoy fue a cada 2 meses mandarle un exhorto a la Cancillería para que respondiera. Ahora, cuando fueron con el circo de declarar crímenes de lesa humanidad, los abusos que han ocurrido en Malvinas, ahí esa misma jueza, con esta gente que decía Ramón, este grupo minúsculo de víctimas que llevaban a los compañeros del Chaco a declarar a Tierra del Fuego en un micro junto al señor Pablo Basel, que después escribió el librito y vivió de Malvinas y hacen esto. Bueno, ahí la jueza sí se apuró a sacar resoluciones. Entonces todo este circo que arman, y siempre obviando los protagonistas, siempre obviando a los familiares, a los soldados, a los que podemos darle un sentido de claridad a esto, un sentido de certeza, un sentido de justicia. Lo que pasa es que lo politizan de acuerdo al momento político del país. Ahora, está bien, es cierto esto de la politización, tenés razón, pero hay algo que se llama hombría de bien, cultura, no sé cómo decirlo, porque... Honor. Es honor, esa es la palabra. Colgarse de los logros de los demás, por lo que sea, por política, por economía. A mí particularmente se me cae la cara de vergüenza, solamente de saber, solamente por saber el frío que alguna vez tuvieron ustedes. Nada más que por eso. Después hablamos de las bombas, pero solamente por el frío. En el sur hace frío. Claro, pero es inevitable. Pasar por eso, ya yo no podría decir, yo me quiero colgar de los logros de ustedes. ¿Me entendés? Ya te estoy hablando de lo más chiquito, el frío. Después vienen las muertes, las bombas y todo lo que ustedes vivieron. El tema no del podría frío, jamás. El tema del frío, vos fíjate que en el año 1982 igualmente ha cambiado. Uno que hacía guardia, los que hacíamos guardias tirado en el piso, porque no podía estar parado, Sí.
pasaba No, una hora, Mojado. no te podías parar, te Sí, tenían sí, que venir a levantar. Mojado. Sí, 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 Mojado, porque vos tenías la manta, tenías el pilotín, tenías todo, pero eso igual traspasaba hasta los huesos. Claro. Lo Decían mismo que- que en el Pozo de Zorro, dormir en el Pozo de Zorro con el agua. Lo primero lo sacábamos, ya después no le dábamos, No, claro, lógico. dormíamos igual. Decía que pasa lo que es más se quería yo sacar siempre eran las digo- medias. porque- Claro, Sí, sí, por lo El menos. honor no se compra. exactamente. No, obviamente, pero Y justamente por eso- lamentablemente hay gente que lo quiere vender. Pero hay temas que no podemos seguir discutiendo, no Obvio. deberíamos estar discutiendo. Seguramente. Hay temas que son 2 más 2 es 4. A 35 años no podemos estar discutiendo y queriendo, entre gallo y medianoche, después de identificar los cuerpos de nuestro compañero, llamar a la madre del compañero y decirle, te pagamos el transporte y podemos traer los cuerpos. Porque la comisión de Caído. familiares caídos, fuimos a una marcha donde fuimos 5.000 excombatientes y el único medio que nos transmitió fue Crónica. 5.000. En estas semanas de marcha, el 9 de marzo, 5.000 marchamos en defensa de los derechos de los compañeros. El único que transmitió fue Crónica. Fuimos a Cancillería y en Cancillería le dijeron a la presidenta de la comisión que no podían firmar un documento donde se comprometieran a que no se iban a trasladar los cuerpos. Entonces acá hay una segunda intención. Sí. Hay una segunda intención. Porque el único bastión que flamea y que les duele a los ingleses son las cruces. Es cierto. Y ellos quieren, desde el año 85, quieren poner lo que sea para trasladar el cementerio. Nuestros compañeros en ese cementerio son los héroes de la patria. Sí. Si los traen al continente, pasarían a ser un finado más. ¿Vos crees Y ahí que vamos esto- a hablar disculpame un segundo, Claudio, ahí de lo que decía Ramón de la falta de honor. Gobierno de Menem. Alfredo Péculo haciendo un presupuesto al gobierno Tanatólogo. para el traslado de los... ¿Sí? O sea, esa es la falta de honor. Sí, 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 sí. Pero Alfredo negocio, Péculo, que es un negocio, el una mismo falta que de fue honor. a ver el cadáver de Perón. Y Exactamente. él y el hermano. Con Sí, respecto sí. al cementerio de Darwin y con respecto a eso, es muy importante lo que decía Ramón, ¿no? Porque sacar los cuerpos de ahí ya no nos dejarían ni pisar lo que es el campo de batalla, porque en el campo de batalla también hay enterrados héroes, ¿eh? No es solamente No, seguro. en el campo de batalla también en ese momento. Y con respecto a Crónica, que siempre nos apoyó, jamás en ningún punto, en ningún momento nos dejó, no puedo, veo, me olvido, no, siempre estuvo al lado nuestro. Por eso es importante rescatar para aquellos medios de comunicación y agradecer a los directivos de Crónica, y lamentablemente uno no sabe qué pensar de los otros medios de comunicación, que porque nosotros fuimos ordenados a hacer la marcha, no cortamos, no le pegamos a nadie, no nos pintamos la cara, no nos tapamos ni andábamos con palos. E inclusive un camión con micrófono y parlante pidiéndole disculpas a la sociedad, a la comunidad que estaba en ese momento, a agradecer a la sociedad de la comunidad que nos vio ese día, que nos aplaudía, nos saludaban respetuosamente, nos entendían, nos entienden, que eso también es un valor importante, la sociedad, la comunidad, el que está viendo en estos momentos del otro lado, nos cree y nos quiere. Por eso nosotros muchas veces, los trabajos solidarios, las campañas, Misión Nueva Pompeya, Chaco, en la inundación en Belgrano, ahí en provincia de Buenos Aires, Belgrano, Ese pueblo que quedó aislado. Aislado, Nosotros nosotros entramos vamos. con un IMOG adentro. entramos, fuimos los únicos que pudimos entrar, somos los únicos que podemos entrar a cualquier parte del país, Santa Fe. Formosa, Chaco, Salta, vamos nosotros y nos abren las puertas a sus casas. Entonces, también es importante que nos acompañen en eso, porque nosotros somos parte de la sociedad y siempre decimos, allá por 1982 muchos nos dieron, cuando damos las charlas, seguramente como los maestros, las maestras, y por ahí viene algún abuelo, abuela, o les dicen, le preparan, levanta la mano un chico y dice, mi papá se anotó, quiso ir, mi abuela tejía bufanda, guante, esas cosas son importantes. Entonces, nosotros,
como instituciones que somos, la Confederación de Combatientes de la República Argentina, a la que pertenecemos, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, a la que pertenecemos, y cada uno en sus instituciones, Sí, sí. lo que queremos es darle a la sociedad lo que la sociedad nosotros ya estamos más allá del bien y del mal. Nosotros lo que queremos es dar, no queremos más nada. Es que, por ejemplo, Crónica en este momento que nos esté dando este lugarcito para aquel que nos está viendo en el Chaco, en Fontana Chaco, el que nos está viendo en Corrientes, que nos está viendo en Ushuaia, Bueno, es que a toda esa gente. no se puede dejar pasar una oportunidad como esta, obviamente. Totalmente. Más allá de que Crónica es verdad, siempre Sí, estuvo pero no al es lado Crónica, no es solamente el 2 de abril. Es Esa todo es la el año. diferencia. No, Ahora, siempre. si queremos venir el mes que viene, seguramente nos abren sus Absolutamente. micrófonos y sus cámaras. Hay una Muchachos. cosa de lo que decía Rubén. Nosotros queremos estar en el 9 de julio, donde el pueblo, de alguna manera, con una mirada, con un brazo levantado, con una bandera argentina, nos pudo dar el abrazo que no nos pudo dar en el 82. No queremos estar en estas marchas de reclamo. Comprendido. Gracias a absolutamente. Dios aprendimos de nuestros propios errores y hoy la Confederación nuclea, no a todos, pero al 80%. Les quiero hacer una consulta. Sí. ¿Ustedes creen que esto que dispuso la Cancillería, o que por lo que está peleando la Cancillería, en cuanto a la identificación de los cuerpos en Malvinas, tiene una segunda intención, como por ejemplo sacar los cuerpos de Malvinas? Seguro, no es una intención argentina, aclarémoslo. En los primeros días de diciembre del 2015, apenas asumido este gobierno, el primer memo de comunicación que recibe la Cancillería de parte de los británicos es pidiendo la identificación de los cuerpos. Ah, mira vos, yo Sí, tenía no, que era no la es una Cancillería. intención argentina, no. Ah, mira No, vos. acá empieza un hay tratamiento en el familiares, 2012. no hay familiares que le hayan pedido al gobierno argentino Ajá. No. esto. Es más, una de las cosas que está pidiendo la Comisión de Familiares encarecidamente es rehacer las entrevistas que se le hicieron a los familiares que estuvieron viciadas de nulidad. Ujú. Por ejemplo, a una familia de 5 hermanos, que ya no están los papás, de 5 hermanos del caído, solo entrevistaron a uno y ese dio el sí, lo dieron por sí. Y hay 4 hermanos más que pueden opinar. Lo que pasa es que por ahí no está claro cómo empezó esto. Esto empieza con los que nombramos antes, que no tienen honor. Ellos viajan a Inglaterra, de acá, una fundación argentina de veteranos de guerra viaja a Inglaterra y ofrece trabajar para la identificación de los cuerpos. Y empiezan en el 2012 con el tema de que son NN, de que esto, que lo otro. Está claro. Y entonces, ¿cuál es el negocio? Metámonos por este lado, que es la única manera que vamos a conseguir. Instalan en la sociedad esto, viajan, muchos viajan con plata del Estado, a Malvinas varias veces, cuando tendrían que viajar distintos compañeros, viajan ellos mismos y sacan fotos en el cementerio, ta. Cuando llega este gobierno ya tiene la torta armada, ya no puede hacer más nada, ya tiene convenio firmado, pero hay una segunda intención. La segunda intención es que desde Inglaterra le van a ofrecer a una mamá de 80 años y le van a decir, ¿quieren que le traslademos su...? Ya está, es lo que hablábamos antes. ¿Cómo Sí, hace la mamá listo. para decir que no? Muchachos, está terminando el tiempo, me lo acaban de decir por acá. Gracias. Pero no, antes yo quisiera hacer una pregunta que puede llegar a resultar un poquito emotiva para mucha gente que está mirando, tocar un poquito la fibra. Llega el 14 de junio. 14 de junio, día que no me voy a olvidar nunca porque es el día de mi cumpleaños. Ah, bien. Llega el 14 de junio. ¿Cómo lo viven? La Yo tengo máxima una frase. resistencia. Yo tengo una frase. La máxima resistencia. Nosotros no nos rendimos. No, nos retiramos del campo de combate. Volveremos. Fue un cese de hostilidades, como siempre decimos, Nuestro no fue cañón, un rendimiento, nosotros- cese. Nuestro cañón, el último cañón de nuestra unidad, Ujú. se rompieron todos los cañones porque se destruyeron de tanto tirar. Empezaron a tirar el 13 a las 6 de la tarde y el 14 a las 4:30, 5 de la mañana se empezaron a destruir. Cañón de Tomelara 105. Y se empezaron a clavar en la tuba y no lo podíamos levantar más porque ya estábamos agotados. Y hubo una pieza que pertenecía a unos compañeros de la batería C que quedó clavado arriba de un cemento. Ese cañón quedó disparando un soldado, porque el jefe, el que dispara, que es un suboficial, se lastimó,
quedó un soldado con cripto disparando ese cañón. Juan Carlos Ortiz. 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, no había más municiones, por eso se retiraron. No había más municiones. Sí, sí, entiendo. Para nosotros, Un cese de Nosotros hostilidad. peleamos hasta agotar municiones. Es Nosotros importante, no nos rendimos. esto es importante porque nosotros, como andamos por todos lados y siempre ahí hacemos este homenaje a nuestros 649, el 14 de junio es un cese de hostilidades, donde nosotros en todos los distritos, San Vicente en este caso, trabajamos por eso, que es un cese, porque muchos no saben qué pasó el 14, no hubo una rendición porque no hubo una guerra declarada, por eso es un cese de hostilidades, Qué bueno que eso. nosotros siempre Muy bueno. estamos volviendo, no nos fuimos. antes de terminar, que nos Dale. da tiempo, Sí. la Federación y la Confederación de Combatientes le quiere hacer un presente al Bueno. canal. Muchísimas gracias. por Dice, todo el gracias. aporte. Crónica TV, ¿se ve, Juan? Crónica TV, gracias por el constante apoyo a la gesta de Malvinas. ¿Allí está bien? Sí. Realmente estamos muy agradecidos y por supuesto que Crónica va a estar siempre junto a las Malvinas y junto a todos los que allí estuvieron para intentar devolvernos esta tierra tan preciada. Bueno, De parte nuestra, creo que los tres vamos a coincidir, decirle gracias a Crónica por darnos los espacios durante todo el año. Y creo que la manera de demostrárselo es que nosotros tres nos pongamos de pie, lo aplaudamos a bueno, Crónica, no, gracias. al contrario, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Claudio. Muchas gracias. Claudio, muchas gracias. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y efectivamente, Malvinas tiene héroes con nombre y apellido, no son NN. Y aquí lo comprobamos. Y si vamos a las islas y vemos el cenotafio, también lo comprobamos, no son NN. Es gente que ha peleado por nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por estar.